La columna rota es una pintura elaborada por Frida Kahlo en 1944 en la Ciudad de México. Se trata de un autorretrato en óleo sobre amazonita y pertenece a la corriente artística arte moderno. Puesto que esta obra es una pintura, se trata de un código visual. Podemos encontrar esta obra en diferentes situaciones comunicativas, como lo es el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra esta obra, pero también en Google Arts and Culture, otros sitios de internet, libros impresos de arte, entre otros. En Instagram, por ejemplo, encontramos un tatuaje y una taza con la obra de esta artista. Análisis. La pintura es un encuadre vertical donde la autora Frida Kahlo se encuentra de pie en medio de un paisaje árido, agrietado y desolado color verde con un cielo azul cobalto lleno de nubes. Se trata de un plano americano o tres cuartos porque no se ven sus piernas completas. Ella está en primer plano al centro del encuadre y el paisaje está en plano de fondo. Se observa a Frida con el cabello negro suelto, viendo de frente al espectador, con bigote y las cejas sin depilar, de cuerpo semidesnudo, está completamente sola, le corren lágrimas sobre el rostro, pero su expresión es serena, y una tela blanca envuelve su cuerpo de las caderas hacia abajo. Su pelo cubre su oreja derecha y lo que más destaca de la pintura es que su cuerpo tiene una ligera abertura vertical entre sus pechos que permite apreciar no su columna vertebral, sino más bien una columna jónica totalmente fracturada. También cabe resaltar que un corsé metálico color crema le brinda estabilidad, además de que tiene enterrados varios clavos de distintos tamaños en todo el cuerpo. Contexto. La columna rota fue pintada poco tiempo después de que Frida Kahlo fuera sometida a una intervención quirúrgica en la columna vertebral debido a un accidente de autobús que sufrió en 1925. Dicho accidente resultó en que su columna vertebral quedara fracturada en tres partes y quedó atravesada por un pasamanos por la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Frida llegó a mencionar que esa fue la trágica manera en la que había perdido su virginidad y quedado infértil, lo que la frustraba mucho. La operación de columna la dejó postrada en cama y encerrada en un corsé metálico, que le ayudaba a mitigar los dolores tan fuertes y constantes que sufría. De acuerdo a la misma autora, lo único que ayudó a curar su dolor fue el arte, pues siempre estaba sola y se autorretrataba porque era lo mejor que conocía. También su condición de mujer fue un elemento esencial en sus obras, pues siempre buscó alejarse de la construcción social de la feminidad y rompió tabúes sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Es por ello que se mostraba dura, excesiva y hasta agresiva ante los ojos de la época. En consecuencia, se ha convertido en una especie de símbolo feminista en el arte alrededor del mundo. En cuanto al contexto nacional e internacional en la década de los 40, el mundo se encontraba en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también hubo acontecimientos positivos, como la invención de la televisión a color en 1941 por parte del mexicano Guillermo González Camarena. Un año después se incorpora México a la guerra del lado de Estados Unidos y el Reino Unido. Por otro lado, se puede interpretar que este autorretrato probablemente representa lo que sucedía con el cuerpo y las emociones de Frida Kahlo después de haber sufrido el accidente en autobús. Es probable que los clavos simbolizan el intenso dolor al que estaba sometido su cuerpo constantemente por la columna quebrada y el corsé metálico que la mantiene de pie y que rodea su torso. Los clavos de mayor tamaño se observan en su pecho izquierdo, a lo largo de la columna jónica y a lo largo de la pierna derecha. Los clavos sobre el seno izquierdo pueden simbolizar un dolor emocional por estar sola. Los clavos a lo largo de la columna se refieren al daño provocado por su accidente y los clavos en la pierna derecha puede que también hagan referencia al daño sufrido, pues se fracturó esa pierna en 11 partes. Si bien su rostro sereno comunica resignación o resiliencia, se le observan lágrimas sobre sus mejillas. Probablemente llora por sentirse encerrada en ese corsé metálico y frustrada por no poder procrear y por el accidente de autobús. Por otro lado, estar en medio de un paisaje árido y desolado seguramente simboliza su soledad y aislamiento. Puesto que la columna nos conecta con el cerebro, pero su columna está quebrada, probablemente simboliza que se siente desconectada del resto del mundo. Los pechos al descubierto y las cejas y bigotes sin depilar
apoyan su postura feminista, pues rompe con esquemas y tabúes de la época. Mira de frente al espectador, probablemente para desafiarlo y demostrar que es fuerte a pesar de su dolor. El color azul cobalto del cielo representa electricidad, pureza y amor, de acuerdo a las propias palabras de la autora, mientras que el verde oscuro del suelo agrietado representa malos anuncios. Sin duda, este cuadro logra cautivar al espectador de tal forma que lo invita a seguir observándolo detenidamente. El rostro de Frida se muestra sereno, a pesar de que corren lágrimas por sus mejillas y a pesar de estar su cuerpo lleno de clavos y de tener la columna quebrada. Precisamente, creemos que esto es lo que más tristeza y dolor evoca en el espectador, que por fuera se muestra fuerte, resiliente e incluso resignada, pero que por dentro se le puede apreciar a punto de derrumbarse. Frida Kahlo fue capaz de comunicar magistralmente su dolor y sufrimiento a través de todos los símbolos empleados. Y puesto que el mundo estaba pasando por un periodo de mucho sufrimiento por la guerra, probablemente también plasmó ese dolor colectivo en su pintura. Además, su rompimiento de esquemas de la feminidad sigue vigente, pues no mucho ha cambiado desde su época, ya que prevalece el machismo, la misoginia, las construcciones de género, y el feminismo todavía tiene una gran lucha por delante. Por todas las razones mencionadas anteriormente, creemos que esta obra trascendió a la historia y que por ello Frida Kahlo es muy admirada y respetada internacionalmente. Por lo tanto, consideramos que su obra comunica el valor sociocultural del feminismo y la resiliencia para las mujeres y los hombres. Composición de la columna rota. Comencemos con elementos de la forma, tales como línea, figura, forma, valor, contraste tonal, textura y color. Las líneas más marcadas son la línea vertical de su columna jónica, que denota estabilidad, y la línea del horizonte, que podría denotar soporte o calma. A su vez, las líneas curvas de su corse podrían denotar feminidad. El espacio positivo es Frida, mientras que el negativo es el paisaje detrás de ella. También, en la obra no se alcanza a apreciar ritmo ni movimiento, pero sí profundidad, gracias a que Frida se encuentra en el primer plano y el paisaje en el plano de fondo. El enfoque recae en Frida y no en el paisaje, específicamente recae en su columna jónica, pues llama mucho la atención. Conocemos que, si bien en la pintura no se aprecian fuertes contrastes de color, por ejemplo el azul y el verde son complementarios, hay contraste de temperaturas y texturas. Mientras que el de la piel y la tela blanca son suaves, los clavos, el relieve del paisaje, su columna jónica y el corsé metálico son duros. Además, mientras que el metal de los clavos y de su corsé son fríos, probablemente su piel y la tela blanca son más cálidas. Continuamos con los componentes de una obra visual, los cuales serían tema, forma, contenido y contexto. El tema sería autorretrato de Frida Kahlo, y la composición sería autorretrato frontal y simétrico, puesto que ella se encuentra en medio del encuadre. Mientras que en el contexto nos encontramos que esto sucedió durante un accidente reciente del artista que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos con los principios de composición, tales como el balance, el ritmo o repetición, la proximidad, el contraste, proporción a escala, el enfoque o atención, la unidad o armonía, el movimiento o dirección y la profundidad. En este caso nos encontramos con una luz suave o semidifusa, pues el contraste no es alto y los colores no son vibrantes, sino más bien son apagados y las sombras no tienen demasiada nitidez, mientras que el ángulo de la composición es normal. Y por último, el equilibrio es simétrico, pues el peso visual recae en los encuadres centrales y se compensan entre sí. Seguimos con el arte moderno. Consideramos que esta pintura es una obra de arte moderno, pues de acuerdo a Google Arts and Culture, estas llegan a ser abstractas, lo que produce que cada espectador pueda tener una interpretación diferente al ser una obra alejada de la representación figurativa. Y la columna está rota, en efecto, está alejada de lo figurativo y se presta mucho a la interpretación de cada persona. También, las deformaciones deliberadas en las obras son consecuencia de la introspección estética del artista, lo cual se podría deducir que es la columna rota, en efecto, una introspección. Ahora van los estilos arquitectónicos. En este caso no se aprecia ningún tipo de obra arquitectónica en la pintura, ya que solamente se aprecia a Frida en medio de un paisaje desolado. Y finalmente, identidad. Consideramos que esta obra es, en definitiva, una cuestión de identidad y no una cartografía, pues Frida Kahlo plasma en ella varios elementos y características personales que, en su conjunto, conforman su identidad y su forma de ver y vivir el mundo, como su dolor y actitud resiliente ante la vida.
Conclusiones y aprendizajes. Hemos aprendido sobre la cultura de la imagen, que todos los detalles plasmados en una obra o composición no son arbitrarios, sino que cumplen una función y un propósito comunicativo que la o el artista consideró, ya sea de forma consciente o inconsciente. También ya somos más críticos con nuestra percepción cotidiana de las imágenes, por lo que cada vez somos más capaces de observar con mayor atención y de disfrutar el arte y la cultura de la imagen. Finalmente, nos alegra haber perdido el miedo a generar una interpretación equivocada, pues ahora sabemos que cada interpretación está sujeta a la identidad de cada persona y que esa subjetividad inherente a la imagen es necesaria para evocar emociones específicas a cada persona.